La expedición Ruta Quetzal-Argentaria llega a las alturas de Sucre, 2.800 metros, ciudad fundada el 29 de septiembre, día de San Miguel, por el marqués de Camporredondo, de 1538. Después, en 1839, el 18 de julio, Sucre es declarada capital de toda Bolivia. Se le llama la ciudad de los 4 nombres: Sucre, Charcas, La Plata y la Ciudad Blanca. Está llena de edificios coloniales pintados de blanco, con unas iglesias muy importantes y sobre todo con una gran universidad, la Universidad de San Francisco Javier, regentada en principio en el 1600 por los jesuitas, que ha servido para albergar y para dar la lección inaugural o magistral allá en Sucre de la expedición Ruta Quetzal-Argentaria. La expedición de Ruta Quetzal-Argentaria, después de haber recorrido el oriente boliviano y la región del Chaco, llegó a la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, donde nos recibieron con una gran fiesta, con música y alegres bailes tradicionales. Sucre es la capital de Bolivia desde 1839. Fue fundada por don Pedro de Anzures, marqués de Camporredondo, sobre un antiguo villorrio de los indios charcas, en un valle que se dice estaba cubierto con bosques de cedros y nogales. Es conocida como la ciudad de los 4 nombres: Charcas, Chuquisaca, La Plata y Sucre, cada uno de los cuales se ha utilizado en un período histórico diferente. Es una ciudad de características muy hispanas: grandes casonas, hermosas iglesias, techos de tejas rojas, paredes blancas encaladas y calles soldadas con piedras. Sucre ha cambiado muy poco con el tiempo. Sus calles son ahora las mismas que diseñaron los españoles y sus casas mantienen el mismo estilo colonial de aquella época. Sucre hay que pasearla a pie para descubrir sus plazas, calles, barrios, callejones y esquinas, con nombres que evocan el pasado y sus viejas leyendas. El callejón del gato negro, el del gato blanco, el del gato pardo o el del gato pendenciero, la plaza del incógnito, la esquina de la piedra de la paciencia, la esquina de la misericordia o la llamada esquina de las 4 esquinas. La Universidad Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca es uno de los monumentos de mayor interés en Sucre. Fue fundada por los padres jesuitas y ha sido a lo largo de la historia una institución de indiscutible jerarquía, forjadora del pensamiento de los pueblos americanos. La hermosa Catedral Metropolitana es una de las joyas arquitectónicas de Bolivia. Su estilo es básicamente renacentista, con posteriores añadidos de estilo barroco y barroco mestizo. En su interior, la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe está cubierta de una lámina de oro con valiosos diamantes, esmeraldas y perlas. En la Casa de la Libertad de Sucre, de estilo típicamente colonial, se reunió el primer Congreso Constituyente de Bolivia y se firmó el Acta de Independencia el 6 de agosto de 1825.
En el camino hacia el monte Churuquella está la iglesia y el convento de la Recoleta, fundado en el año 1600 por los padres franciscanos. Y en las afueras de Sucre, en medio de dos montes, el Sica Sica y el Churuquella, está el llamado Divorcio de las Aguas. En un pequeño cerro, en el centro de dos quebradas, se encuentra el lugar de donde parten las aguas hacia las dos cuencas más importantes del continente americano, hacia el Amazonas y hacia el Río de la Plata. Una gota de agua que cayera sobre este punto exacto se dividiría en dos y derramaría la mitad de su contenido hacia una cuenca y la otra mitad hacia otra. Muy cerca de la ciudad de Sucre se han descubierto hace 2 años unas espectaculares huellas de dinosaurios que vivieron hace 80 millones de años en esta región. Las huellas pertenecen a dinosaurios de la familia de los carnosaurios, de los hadrosaurios y de los saurópodos. Por el tamaño de las pisadas, podemos adivinar que estos animales eran gigantescos, aunque hay también otras huellas de animales más pequeños que se cree pertenecían a las numerosas crías de los dinosaurios. Los expertos piensan que estos dinosaurios habitaron este lugar hace millones de años, en el que había una gran vegetación, cerca de un mar interior o de un gigantesco río al que acudían para aplacar su sed. Las huellas, que marcan perfectamente largas sendas, están a muy pocos metros de una fábrica de cemento y se espera que se puedan preservar de su amenaza inminente de desaparición y que incluso puedan convertirse en un centro de atracción para los turistas. Y de nuevo, después de Sucre, la flota de autobuses, a través de tortuosas carreteras, fue en busca de nuevos escenarios para nuestra expedición. A 70 kilómetros, en la provincia de Yamparaez, se encuentra el pueblo de Tarabuco, uno de los más pintorescos del departamento de Chuquisaca, cuya población desciende de los antiguos Yamparas, uno de los pueblos más guerreros de la zona y que conserva intactas todavía muchas de sus antiguas tradiciones y costumbres. Un pueblo de casas sencillas, típicamente quechuas, cuyos habitantes son mayoritariamente campesinos. En Tarabuco los indígenas visten con claras influencias de tradición española. Los hombres usan ponchos multicolores y las mujeres amplias faldas, vestidos bordados y mantas sobre los hombros. Los indígenas tarabuqueños, debido a su aislamiento, han conservado casi intactas muchas de sus tradiciones, sus modos de vida y usos en el vestir, la mayoría de los cuales proceden del tiempo del Incario. Algunos se cubren la cabeza con sombreros de cuero duro, llamados monteras, semejantes a los cascos que utilizaron los antiguos conquistadores españoles. Las mujeres tarabuqueñas, cuando no atienden a los animales o a los trabajos de la casa, se dedican a tejer usando todavía el simple y rústico telar indígena de lizo, apoyado sobre las paredes de las calles.
Las mujeres pasan mucho tiempo, a la luz del día, formando hábilmente la urdimbre en el telar. Y sus textiles son de los más hermosos que se realizan en Bolivia, donde el tejido es, como antes, la forma más importante de expresión creativa. La fibra de alpaca, el pelo de la llama y la lana de oveja introducida por los españoles son los materiales más comúnmente usados por las tejedoras, quienes tiñen todavía usando tintes naturales como la cochinilla, el añil, el airampu o las cortezas de algunos árboles o las hojas de algunas plantas. El diseño en los tejidos, conseguido a base de combinar diferentes colores, no es únicamente una intención decorativa, sino que trata de representar ideas religiosas, sociales o culturales, simbolizando conceptos relacionados con la familia o con la tierra. Muchas veces los motivos que decoran los tejidos son representaciones cósmicas relacionadas con las constelaciones o inspiradas a través de los sueños de las mujeres artesanas. Algunas de las mujeres tejedoras cubren su cabeza con unos típicos sombreros, cuya parte frontal está repleta de lentejuelas que resplandecen con el sol. Los yamparas conservan el ritual de algunas muy hermosas danzas y vestimentas de fiesta con las que conmemoran la batalla de Jumbate, donde los indígenas de la región vencieron a los españoles el 12 de marzo de 1816. La danza denominada Ayarichi es de tipo funerario y con ella se rinde homenaje a los caídos en la batalla. El grupo de danzantes está formado por 5 varones adultos y por 2 doncellas vírgenes. Sobre la cabeza, los varones llevan un sombrero de fieltro del que penden cintas de colores. Las mujeres usan una montera en forma de pagoda china que está bordada con lentejuelas e hilos de plata y lucen sobre la frente un cintillo con monedas. Acompaña a la danza Ayarichi la interpretación por parte de los varones de los llamados sikus, unas flautas de pan o zampoñas construidas con 2 hileras de tubos de cañas huecas de distintos diámetros y longitudes. Las cajas o bombos se utilizan para el acompañamiento rítmico. Los varones además llevan unas espuelas sujetas a las abarcas con las que marcan el ritmo de la música. Si Sucre es la capital histórica de Bolivia, la ciudad de La Paz, nuestro próximo destino, es actualmente la ciudad sede del gobierno central de Bolivia. Está situada al fondo de un hondo valle, en el centro de lo que parece un enorme cráter abierto en el seno del altiplano. La Paz es una moderna ciudad de sorprendentes contrastes, donde se entremezclan los monumentos antiguos, las viejas casonas coloniales, los templos y las iglesias, los típicos mercados y los modernos y altos edificios. Las calles de La Paz son un espléndido escaparate de la historia del país, de lo hispano, de lo indígena y de lo mestizo. Importantes avenidas e interesantes calles, plazas y callejuelas, destacados ejemplos de la arquitectura barroca española en combinación con la más pura arquitectura indígena. La ciudad de La Paz fue fundada por el español Alonso de Mendoza el día 20 de octubre de 1548. A las mujeres en La Paz las llaman cholas,
cuyo estilo de vestir fue influido por las lagarteranas toledanas del siglo XVII en España. La prenda más distintiva de la chola es la pollera, una voluminosa falda forrada de tocuyo, cuyos bordes están adornados con ribetes de cinta de seda. Generalmente las cholas llevan bajo la pollera 3 enaguas, almidonadas de algodón, anchas y amplias, que les sirven de abrigo. La basta de la enagua, que normalmente sobrepasa a la pollera, está adornada con encajes y franjas bordadas. Sobre los hombros, las cholas llevan mantas de flecos, similares a las que usan las mujeres de Salamanca. Las calles de La Paz están trazadas sobre cuestas interminables y muy empinadas. Por la mañana, desde primeras horas, la ciudad de La Paz se inunda de mercados situados en los barrios más antiguos, que trepan por la ladera en dirección hacia la vecina ciudad de El Alto. En estos mercados hay un bullicio enorme. Desde antes de que salga el sol, hombres, mujeres y niños se acomodan en sus puestos, cargando sobre sus espaldas grandes fardos en los que transportan su mercancía y ofreciendo una gran variedad de frutas, especies, papas, flores, hojas de coca y verduras. A los mercados acuden todos los campesinos que tienen algo que vender: pimientos verdes, rojos o amarillos, tomates, yucas, piñas, plátanos y sandías. Las mujeres aymaras que venden en los mercados de La Paz llevan sombreros hongos o bombines, negros, marrones o grises, y polleras sobrepuestas de todos los colores. A la espalda, arropados en las mantas, llevan a sus hijos pequeños, que miran con curiosidad ese mundo colorista y vivo que se desenvuelve a su alrededor. Ocultos en patios y callejones interiores, todavía existen los antiguos tambos, donde las campesinas aymaras montan todas las mañanas sus multicolores puestos de venta, ofreciendo plátanos, naranjas, toronjas, papayas y hojas de coca. Los tambos no han cambiado con el tiempo y ofrecen una imagen tradicional de La Paz que recuerda cómo eran antiguamente los mercados callejeros, donde se muestra como antes la fruta en pilas enormes sobre el suelo. En los tambos se habla el aymara y se usa una terminología muy particular para hacer los tratos y las compras. Los distintos campamentos han sido nuestro hogar a lo largo de toda la expedición de ruta Quetchar-Argentaria. En ellos hemos hecho un montón de buenos amigos y allí hemos conocido también a mucha gente extraordinaria de todos los países. Juntos hemos trabajado y nos hemos divertido. Hemos pasado momentos duros y cada día hemos tenido también momentos muy divertidos. Hemos vivido en contacto con la naturaleza y hemos aprendido a conocer a los árboles y a los animales de la selva o de la cordillera. Las mujeres indígenas estuvieron casi siempre al cuidado de nuestra cocina y por eso tuvimos oportunidad de probar todas las especialidades de la gastronomía boliviana. Un montón de excelentes recuerdos difíciles de olvidar. Muy cerca de La Paz, visitamos las ruinas de Tiwanaku, una de las culturas más antiguas del continente americano y el lugar arqueológico más importante de Bolivia. Su antigüedad se remonta a 2000 años antes de Cristo y para muchos constituye la cuna del hombre americano y la máxima expresión del pueblo aymara. Visitamos y conocimos la famosa Puerta del Sol, su monumento más importante, que según dicen era un calendario solar. También recorrimos el templo de Calasasaya, rodeado de muros con pilares monolíticos
y contemplamos el monolito Ponce, una estatua de 3 metros de altura cubierta totalmente con motivos decorativos. Todos estos impresionantes monolitos, tallados en bloques de piedra andesita por artesanos nativos, han permanecido en pie durante casi 1000 años como un testimonio de grandeza de aquella civilización. Pocos sitios en el mundo despiertan tal fuerza evocadora y fantástica como Tiwanaku, la ciudad de piedra situada en las cercanías del lago Titicaca. Los coyanas, antecesores de los aymaras, desconocían totalmente el origen de los constructores de esta ciudad y suponían que estas piedras habían sido construidas por una raza de gigantes que luego se perdió en la noche de los tiempos. Los incas, al descubrir esta ciudad, pensaron también como los coyas, que Tiwanaku había sido construido por una raza de gigantes que, tras desobedecer a su dios, Viracocha, habían sido convertidos por este en monolitos. Actualmente hay muchos investigadores que afirman que Tiwanaku no es solo el origen de todas las culturas americanas, sino también del hombre sobre la tierra. La Puerta del Sol es sin duda el monumento más importante encontrado hasta ahora, tallado en un solo bloque de andesita de 10 toneladas. En su parte superior tiene un friso de bajo relieve con una figura central de un dios rodeado por 48 figuras aladas que se dirigen hacia él. Muchos han dicho que se trata de un calendario no solo terrestre, sino también lunar e incluso venusino. La agricultura es una de las actividades más importantes de los pobladores de la ribera del lago, los aymara. Su tecnología agrícola es muy simple y usan todavía el arado tradicional tirado por una yunta de bueyes, y como herramientas las chontas, las hoces, las palas, los picos y las barretas. La papa y la quinoa son los productos básicos en estas tierras. Un buen porcentaje de esta papa se destina después a la elaboración del chuño y la tunta. Cada familia, además, posee un poco de ganado, chanchos y ovejas que pastan cerca de las paredes de adobe de las humildes casas de los aymaras. El impresionante lago Titicaca, compartido por Perú y Bolivia, se encuentra a 65 kilómetros de La Paz, en medio de la aridez del altiplano. El Titicaca, el lago sagrado de los incas, es el lago navegable más alto del mundo. Según la tradición, se formó con las lágrimas del dios Sol después de que unos pumas devoraran a sus hijos por orden de los dioses de las cumbres. El Titicaca es un lugar de espléndida y plácida belleza, donde se disfruta de un clima muy benigno. Los expedicionarios de Ruta Quetzal-Argentaria tuvimos la oportunidad de navegar por el lago Titicaca en unas pequeñas embarcaciones. Durante nuestra travesía vimos a los pescadores aymaras, quienes con sus redes capturaban los peces, sobre todo las truchas, que según dicen son las más grandes del mundo, y que más tarde venderían en los mercados del altiplano. Y pudimos contemplar también el espectáculo majestuoso de la cordillera, con sus cumbres nevadas, presidiendo espectacularmente el paisaje. El lago Titicaca es un lago de ensueño y su belleza es algo incomparable. En el lago Titicaca surgió la tradición textil de los aymaras. En aquellos tiempos precolombinos, los tejidos eran considerados como uno de los tesoros más preciados en las familias, el regalo social más importante y la moneda de intercambio más cotizada en los Andes. Los tejidos, además, constituían la manifestación más importante para la difusión de la cultura, mucho más que cualquier otra forma artística, y aunque eran usados como ropa,
tenían también un significado político, social y religioso. Actualmente las mujeres aymaras siguen tejiendo a orillas del lago según la tradición aprendida de sus antecesoras. De dos en dos, pasándose los ovillos y armando la urdimbre, combinando las hebras con colores diferentes a fin de lograr tejidos con cualquiera de los diseños que hayan elegido. El lago Titicaca, según la leyenda, fue el lugar sagrado de donde surgió una pareja, Manco Cápac y Mama Oyo, a quienes el dios Sol dio el encargo de fundar una ciudad destinada a ser el centro del universo y que dio origen al imperio de los incas. Los Andes, a más de 4.000 metros de altura, los expedicionarios de Ruta Quetzal-Argentaria van a descender desde estas montañas nevadas hacia la planicie, hacia las sabanas de Mojos. Para ello tenemos, igual que en siglos anteriores, 300 llamas, 100 mulas que van a cargar los alimentos para esta expedición de 4 días. Debajo, al pie de esa selva, de esas yungas, de los yungas, encontraremos en Coroico a unos habitantes que son negros puros, exactamente igual que años atrás, cuando salieron de África. Los negros eran empleados en las minas y después se refugiaron aquí y han podido sobrevivir con sus tradiciones y costumbres. Y más adelante, por fin, Mojos, ese gran Paititi donde encerraban la laguna del Dorado, donde se decía que se bañaba el rey Mojo cubierto de polvo de oro, y ese El Dorado empezó a motivar viajes, expediciones, unas con éxito, otras sin éxito, pero nunca encontraron los grandes tesoros. El tesoro estaba precisamente en el corazón de aquellos indígenas que los jesuitas pudieron en la misión de San Ignacio agrupar y crear un gran centro espiritual y tecnológico. No hay por qué no decirlo, porque en el siglo XVII y XVIII exportaron a toda Europa instrumentos musicales como los violines que vamos a intentar recuperar. Llegamos el día de San Ignacio, la fiesta de San Ignacio, con una procesión impresionante que empezó por la noche, con luna llena, y entregamos 20 violines, entregamos también flautas
instrumentos para poder hacer una fundación, gracias a la UNESCO, que va a perdurar en el tiempo y que va a recuperar esas tradiciones ya perdidas de los jesuitas en San Ignacio de Mojos, en la región de los indígenas mojos. Después de varias semanas recorriendo el oriente boliviano, el Chaco, el altiplano y la zona andina, Ruta Quetzal-Argentaria entraba en su última etapa, tratando de llegar al Beni, al norte del país. La Cordillera Real, en el camino hacia los Yungas, fue el comienzo de nuestra aventura a pie por la ruta precolombina. Durante 3 días y 3 noches caminamos por lugares de extraordinaria belleza, con la mochila y una buena dosis de ilusión. Partimos desde las cumbres nevadas de los Andes, siguiendo el antiguo camino por el que, en tiempos precolombinos, recuas de llamas cruzaban la cordillera, acarreando hojas de coca, oro, productos alimenticios. Los españoles después utilizaron también estas rutas para transportar grandes cantidades de plata desde las minas de Potosí hasta España, a través de Chile. Estos caminos actualmente casi no han cambiado. Son empinados, muy estrechos y difíciles. Nosotros, al igual que los antiguos arrieros aymaras, íbamos acompañados por recuas de llamas que transportaban nuestros víveres, las medicinas y los materiales más pesados. Dormimos 3 noches instalando nuestro campamento en lugares que eran auténticos paraísos, y a pesar de la dureza del camino, todos recordamos esta aventura como uno de los momentos más felices de la expedición. Recorrimos los últimos metros de nuestro camino en las primeras horas de la mañana del 4.º día. Por un sendero muy estrecho que bordeaba las últimas montañas, llegamos a Chairo, la aldea donde nos esperaban los autobuses. Terminamos exhaustos y felices, y con un montón de anécdotas increíbles para contar sobre nuestra extraordinaria aventura a través del camino precolombino. Así llegamos a Mururata, donde viven los afrobolivianos, los negros de los Yungas, que fueron traídos en el siglo XVI a Bolivia en calidad de esclavos para trabajar en la extracción de plata del Cerro Rico de Potosí. Actualmente viven unos 6.000 negros bolivianos concentrados en las poblaciones de Coroico, Irupana, Carmenpampa, Coripata, Chicaloma, Mururata, Chulumani y Yolosa, en las tierras bajas de los Yungas, a donde fueron trasladados para trabajar en las plantaciones de coca, huyendo de las altas montañas y del duro clima andino. Los negros aprendieron a hablar el español y algunos incluso el idioma aymara. Entre ellos, además, desarrollaron un dialecto basado en el español y con algunas palabras africanas, que nadie más que ellos podía entender. Julio Pinedo es, según la tradición, el actual rey de los negros de los Yungas. Es el nieto mayor del rey Bonifacio Pinedo III, que murió hace 30 años y que era descendiente directo de un antiguo jefe de una tribu africana. Utilizaba, como sus antepasados, una corona de oro y una capa finamente bordada. Presidía festividades religiosas y tenía poder sobre la comunidad. El rey antiguamente era un hombre que antes de su llegada siempre se hacía anunciar y al que todos los negros consultaban sus problemas y sus cosas.
El 92. En el 92. Sí. ¿Quién fue El segundo. el padre de su abuela había sido el primero? Sí, el primero, sí, el José. Ah. Las mujeres negras llevan el sombrero borsalino y las polleras de varias capas que visten las aymaras. Los negros han desarrollado su cultura a través de la música. La saya es la danza más típica. Se interpreta con cantos, danzas y rítmicos golpes de tambor. Los negros de los yungas son muy extrovertidos. Solo 3 de ellos han ido a la universidad y muy pocos terminaron la escuela, y la mayoría se pasa la vida trabajando en comunidades agrícolas. En los árboles de los alrededores de Mururata viven en sus nidos colgantes las oropéndulas, aquí llamadas uchis, y que constituyen una de las especies de aves más características de la región. Los yungas es un territorio famoso por las plantaciones de hojas de coca, la planta medicinal cultivada durante siglos por los agricultores del trópico y hoy usada también para producir la cocaína. En los yungas las mujeres cosechan la coca 3 veces al año, en marzo, cuando las últimas lluvias, en junio, en torno a la fiesta de San Juan, y a finales de octubre, antes del comienzo de las lluvias y de la fiesta de Todos los Santos. Los cocales se plantan sobre amplias terrazas, trepan por la ladera de las montañas, semejando gigantescos graderíos expuestos todo el día al sol, lo que contribuye a producir una planta de excelente reputación. Los yungas es un lugar de incomparable belleza. La estrecha carretera, ripiada y en mal estado, solo permite el paso de un vehículo y está flanqueada por profundísimos barrancos. El viaje, sin embargo, merece la pena y permite disfrutar de la exuberante vegetación y de los valles verdes y frondosos que llevan hacia el Beni y las tierras de los Mojos. El agua aquí en el valle baja desde las montañas y corre hacia el Coroico, el río principal cuyo curso discurre junto a la carretera. El Beni, al norte de Bolivia, es una zona diferente a cuantas habíamos conocido hasta ahora. Es un territorio llano, con algunas pequeñas elevaciones, muy frondoso y atravesado por grandes y caudalosos ríos. El aire está lleno de mosquitos. Vuelan bandadas de loros multicolores y chillones y las orquídeas lucen colores exóticos. En el Beni el bosque huele a hierba luisa y a vainilla. Es un territorio de contrastes, agresivo y sublime a la vez, con una exuberante vegetación y una fauna rica y diversa. Para llegar a San Ignacio de Mojos hay que cruzar los ríos Beni y Mamoré, transportando los autobuses en grandes plataformas. Una maniobra lenta y complicada, pero inevitable, ya que no existe otra manera de desplazarse por estos lugares. El Beni y el Mamoré desembocan en el Madera, el mayor afluente del Amazonas, el río más caudaloso de la tierra. En estas aguas hay caimanes y pirañas, aquí llamadas palometas, y enormes surubíes, y a veces cuentan que incluso se han visto delfines que desde el océano Atlántico nadan río arriba por el Amazonas, y sobre los cuales hay infinidad de leyendas y supersticiones, como aquella que dice que por las noches los delfines se transforman en hombres de gran belleza que seducen a las mujeres solteras. Las pequeñas canoas y las plataformas que atraviesan el río de orilla a orilla
Son los únicos medios de transporte utilizados por los nativos, los chimanes y los mojeños, en sus desplazamientos por el territorio para sortear las corrientes caudalosas del Beni, del Mamoré, del Guaporé o del Madre de Dios. Atravesando Caramani y San Borja, llegamos a San Ignacio, en el corazón del Beni, una zona de ricas y fabulosas tierras, agrícola y maderera, que antaño fue vista como el territorio del oro de los paititis. El grupo folclórico de los macheteros y el cabildo indígena saludaron a la expedición de ruta Quetzal Argentaria, dándonos la bienvenida según sus antiguos ritos y costumbres. 31 de julio, tite panayana, ama peruana, achana, estudiante, músico, talleta, coro musical, nakara bauquene, achana, naimiturana, achana, maestra, tiaseana, España. La danza de los macheteros es de origen guerrero y es una de las más características de la región. Los indígenas que la interpretan llevan un machete llamado chiriqui, un arnazón en la cabeza y un vistoso y multicolor plumaje llamado yususe, del que sale una larga cola denominada biri. Sobre los pies lucen unos cascabeles cuyo sonido sirve para acompañarse durante la danza que se baila con la música de las ocarinas. El baile, la música y la fiesta constituyen las manifestaciones más notables de la cultura tradicional de los indios mojeños. Los bajones, una especie de zampoña cuyos enormes tubos están hechos de hojas tiernas de palmera, son los típicos instrumentos con los que acompañan la música de las flautas, los violines y los clarinetes. Curiosamente, cuando les pedimos que interpretaran músicas antiguas de su región, nos cantaron el himno de San Ignacio de Loyola, que aprendieron de los misioneros, sus antepasados, hace 300 años.
Uno de los objetivos de Ruta Quetzal Argentaria en San Ignacio de Mojos era crear una escuela de luthiers, artesanos constructores de violines, para lo que viajaron con nosotros 2 expertos luthiers que inmediatamente comenzaron a trabajar, recuperando así una antigua tradición de San Ignacio casi extinguida con el tiempo. Entonces ya teníamos que quitarle la... Incluso tuvimos la suerte de ver, durante los días de nuestra estancia, cómo los jóvenes mojeños que asistían a las clases construían su primer violín, siguiendo los consejos de sus nuevos maestros españoles. Antiguamente en San Ignacio de Mojos existían muchos artesanos que trabajaban artísticamente la madera, fabricando violines y otros instrumentos musicales según las técnicas aprendidas de los padres jesuitas durante los tiempos de la misión. La intención de Ruta Quetzal Argentaria era la de recuperar esta tradición antes de que se extinguiera definitivamente. Aquí habrá que rellenar cola, por ahí, rellenar cola en todos los huecos, y luego todo esto rebajarlo. Y este taco rebajarlo igual, rebajarlo así, estos redondearlos, esto que ha saltado. Miguel de la Cuadra Salcedo entregó también al Cabildo Indígena de San Ignacio una colección de violines para que los niños pudieran aprender a hacer música con este instrumento. Estos violines eran un obsequio de Ruta Quetzal Argentaria con la colaboración de UNESCO. Al acto de entrega asistió el obispo de la diócesis de Trinidad, que es español, y varias madres misioneras también españolas que trabajan en San Ignacio. Jiří Sommer, el violinista checo que había acompañado a Ruta Quetzal Argentaria durante todo el viaje, se quedó también en San Ignacio de Mojos para dirigir las clases de música y de violín que se iban a impartir entre los niños del pueblo, con los nuevos instrumentos que les habíamos llevado. La idea principal, una vez más, era que la tradición musical de las misiones de Mojos pudiera revivir entre la gente joven, ayudándoles además a desarrollar nuevos modos de expresión cultural y nuevas ocupaciones en beneficio de la población. Con el saludo a la aurora, a las 4 de la mañana, comenzó en la madrugada del día 31 de julio la celebración de la fiesta de San Ignacio. El repique de las campanas y las salvas de camaretas anunciaron el comienzo de la solemne procesión de la imagen del santo patrón, acompañada por el cabildo indigenal alrededor de la plaza y por las calles de la antigua misión. San Ignacio de Mojos es una antigua misión fundada por los padres jesuitas Antonio de Orellana, Juan de Espejo y Álvaro de Mendoza en 1689 y que estaba habitada por los indios paunanas de la tribu de los Mojos. Le pusieron por nombre San Ignacio en homenaje al fundador de la Compañía de Jesús. Las mujeres en San Ignacio siguen vistiendo, y especialmente en las fiestas, una larga camisa llamada tipoy,
y se cubren la cabeza con sombreros adornados con cintas de colores. Los padres jesuitas invitaron a otras 14 comunidades indígenas a formar parte de la misión de San Ignacio y les enseñaron a tejer, a trabajar la cerámica, la carpintería, la agricultura, la ganadería y la música. Trabajaron en comunidad para la comunidad, y los indios fueron en aquel tiempo los únicos dueños de los pueblos, de la tierra, de sus animales y de sus frutos. Las mujeres mojeñas antiguamente daban a luz sentadas, y después del alumbramiento el padre, por cada hijo que nacía, tenía que plantar 100 árboles de chocolate. Y el pueblo respetaba mucho a los niños, casi tanto como a los ancianos, porque unos son los que enseñan y otros los que aprenden para la vida. El interior del templo de San Ignacio, con sus espectaculares columnas hechas de robustos y gruesos árboles de nobles maderas, es para los mojeños un lugar de fiesta y de oración, donde se reúnen en comunidad para rezar, para bailar, para las celebraciones y para el recuerdo de los familiares y amigos desaparecidos. Varias imágenes recuerdan en uno de los altares a San Ignacio, el santo patrón de la comunidad. En San Ignacio de Mojos terminó la larga expedición de ruta Quetzal-Argentaria a lo largo y a lo ancho de Bolivia, a través de los pueblos, de las gentes, de la cultura, de la historia y de la amistad. Al final del mes de julio, celebramos en Mojos la fiesta de San Ignacio, su santo patrón. Participamos de las alegres fiestas de los mojeños. Bailaron los macheteros y sonaron los bajones, y los danzantes interpretaron las más variadas danzas de su rico folclore tradicional, ataviados con curiosos disfraces, llenos de profundos significados. Día y noche sonó la música y estallaron los fuegos artificiales, y el ambiente se inundó de luces y de colorido. Los toritos, las mascaritas, los ovejitos y los ciervos que representan el antiguo ganado de los Mojos, y el sol y la luna, y el achus, representando al abuelo o al antepasado, con máscara de madera, bastón de raíz de ambaibo, sombrero de cuero crudo, traje de frac, pantalón negro y cascabeles o chononos de uña de animales atados en torno a los pies. A través de la fiesta, de la música, de las máscaras y de la danza, los mojeños relatan su historia. La historia de los antiguos y de cómo fue antes su modo de vivir, haciendo fuego, fabricando su ropa, su comida, su azúcar y su aceite. A través de la fiesta, los mojeños se reúnen para recordar sus costumbres y para reafirmarse como pueblo. A través de la música, enseñan a los niños todos los secretos del pueblo, de su pasado, de su idioma, de su sabiduría y de su manera de vivir.
Hubo un tiempo en el siglo pasado en que los mojeños tuvieron que huir porque los blancos se convirtieron en sus patrones y pensaban que las costumbres de los indígenas eran cosas de bárbaros y no les dejaron ni un puñado de tierra para hacerse una casa o un chaco para vivir y comer. Y se acabaron los oficios y las artes. Los indígenas cruzaron el Mamoré, despoblaron los pueblos y se fueron en busca de tierras donde vivir tranquilos. Pasaron los años. Unos regresaron y otros no volvieron jamás a su ciudad. Se quedaron en los bosques, tristes, lejos del pasado, buscando una tierra sin males para vivir. Un lugar donde no hubiera enfermedades ni dolor. Un lugar con mucha carne y mucha cosecha y donde los mojos pudieran celebrar las fiestas. Es la búsqueda de la llamada Loma Santa. Y siempre, todavía, de vez en cuando, ahora, muchos años después, aparece alguien que despierta el sueño y les anuncia que la Loma Santa está en algún lugar. Y entonces los indígenas, trinitarios, chimanes e ignacianos, dejan todo lo que tienen y se van de nuevo en busca del sueño.